Un saludo. Este es el último vídeo en que comentamos el artículo aparecido en La Voz de Medina Digital, titulado "No somos aquello que el humanismo creía que era el ser humano". Una entrevista a los profesores Begoña Enwix, profesora de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC, y Josep Martí, investigador del CSIC. Nos queda la última parte y vamos a leer algunas de las últimas preguntas que se plantean en esta entrevista. En el libro, dice el entrevistador, también se reflexiona sobre los robots. ¿Qué problemática plantea respecto al papel de las relaciones personales con estas máquinas? El tema de la robótica, empieza la respuesta, y particularmente la robótica social, constituye uno de los ámbitos de interés del posthumanismo, especialmente por todo lo que implica de reto a los modelos de subjetividad, tanto que en el ámbito de la academia incluso se ha acuñado el término robofilosofía. En uno de los capítulos del libro, Francesc Núñez se cuestiona qué tipo de amor y sexo podemos tener con un robot y se matizan los límites de una relación amorosa entre seres humanos y robots antropomórficos y con inteligencia artificial. Bien, plantearse ya la cuestión del amor y el sexo con un robot, pues muestra una caída ontológica del humanismo, porque la sexualidad humana forma parte de un proceso humano de conocimiento, de amor, es el espacio de la procreación y todo ello en un ámbito placentero. Ahora bien, desligar la relación cognitiva entre dos seres humanos, la relación amorosa entre dos seres humanos, por supuesto la potencialidad procreadora y quedarse únicamente en la satisfacción sexual, pues es una caída ontológica del ser humano que podríamos calificar como delirante, ¿no? La relación que puede tenerse con un robot puede ir más allá de poder ser considerada meramente de tipo protésico. El autor parte de la posibilidad real de estos tipos de relaciones sexoafectivos. Pueden ser gratificantes no solo en cuanto a la satisfacción sexual, sino también en lo concerniente a las emociones. Al fin y al cabo, podemos considerar estos robots verdaderas máquinas emocionales. Claro, es una emocionalidad completamente, abstraída y fragmentada de la persona humana, ¿no? Una persona humana que es una sustancia individual de naturaleza racional, como definiera Boecio. Pero el autor también se interroga hasta qué punto las relaciones sexoafectivas que una persona pueda tener con robots pueden llegar a condicionar o influir en sus relaciones con otros congéneres. Es decir, esta posibilidad de relaciones sexoafectivas con robots muestra hasta qué punto el poshumanismo es un delirio mental, ¿no? Es decir, es esa libertad de pensamiento separada de toda autoridad, empezando por la propia autoridad de la razón, ¿no? Como decía Karl Jaspers, libertad sin autoridad es caos, autoridad sin libertad es tiranía. Aquí lo que estamos asistiendo es a una errática libertad de pensamiento que se convierte en una fantasía, podríamos decir que neurótica. También se abordan las relaciones entre animales y personas en las sociedades occidentales. ¿A qué se refiere con el parentesco de afinidad? ¿Y qué utilidad tiene para entender este fenómeno? Respuesta. Una de las consecuencias del pensamiento posantropocéntrico inherente al poshumanismo
es el hecho de reconsiderar las relaciones que los seres humanos tenemos con otras especies animales. Bueno, es más que pensamiento post-antropocéntrico, yo lo llamaría sencillamente pensamiento post-humano, ¿no? El antropocentrismo se caracteriza, entre otros, por el hecho de considerar al ser humano excepcional en relación con el resto de la creación, excepcionalismo, y se cree que constituye la única especie que debe ser objeto de consideración moral, especismo. Bueno, que el ser humano tiene una situación excepcional con el resto de la creación es una evidencia como ya pusiera magistralmente de manifiesto el segundo coro de la Antígona de Sófocles, ¿no? El hombre no es el ser más rápido ni el más fuerte, pero sí es el más inteligente, o podríamos decir el ser inteligente propiamente, es decir, en cuanto que la inteligencia supone una capacidad de abstracción del aquí y el ahora, y el hombre, por tanto, es capaz de, como ya hemos recordado, pues cazar a las aves del cielo, cazar a los animales terrestres, pescar a los animales marinos, amaestrar a los animales salvajes, etcétera. Luego, el hecho de que el hombre tenga una posición excepcional es una evidencia, es decir, no es fruto de ningún razonamiento, ¿no? Cuando hay que razonar lo evidente, es muestra de que hay una corrupción mental, ¿eh? Y se cree que constituye la única especie que debe ser objeto de consideración moral. Bueno, es que el hombre es el único ser moral en cuanto que es libre, es decir, solamente podemos hablar de moral cuando hay libertad. Cuando no hay libertad podemos hablar de conducta, pero no de moral. Si yo no puedo decir que una gallina ha obrado mal o que un pájaro ha obrado virtuosamente, porque tanto la gallina como el pájaro obran según su instinto. En cambio, en el ser humano, que es inteligente y libre, es capaz de obrar bien o mal, como pone de manifiesto también ese segundo coro de la Antígona de Sófocles. Por tanto, estamos en una filosofía que niega la evidencia, una filosofía que podemos llamar una filosofía de la ebriedad, ¿no? La famosa frase que se atribuye a los borrachos, ¿no? Es decir, borracho yo, es decir, es una filosofía de la ebriedad que niega la evidencia, niega la singularidad del ser humano en el contexto terrestre, en el contexto del planeta Tierra, y niega el carácter moral específico del ser humano por su condición libre, ¿no? Entonces, cuando la primera premisa de un razonamiento es falsa, no se puede esperar que las conclusiones sean brillantes. Cuando menos suelen ser disparatadas, como esta de plantearse las relaciones sexoafectivas con los robots. También se abordan las relaciones entre animales y personas seguimos en esta misma pregunta. Jason Hrival afirma que los otros animales son en realidad la clase trabajadora más baja. Bueno, esto ya está llegando a extremos de delirio verdaderamente sorprendentes, ¿no? Es decir, o sea, ahora resulta que el proletariado urbano, ¿no? Es decir, de la revolución industrial, contra el que se levantó el edificio marxista, ahora es trasladado a los animales considerándole clase trabajadora, ¿no? Es decir, es verdaderamente delirante. Yo creo que la palabra delirio es muy acorde para describir este tipo de argumentación. Esto nos tiene que ayudar a comprender que si queremos una sociedad interclasista e igualitaria, bueno, eso efectivamente, si queremos, ¿no? Bueno, ¿usted por qué quiere una sociedad igualitaria de seres diferentes? Es decir, es un planteamiento que constriñe, un planteamiento totalitario, ¿no? Es decir, porque la evidencia, una vez más, ¿no? La evidencia es la singularidad de cada persona humana
la singularidad de cada especie animal. Entonces, incrustar un igualitarismo matemático es un ejercicio de metafísica, pero de metafísica totalitaria, ¿no? Es decir, es convertir en números iguales lo que es diferente, ¿no? Una cuestión es plantear el igualitarismo en la sociedad humana como expresión de una virtud de la justicia que plantea pues que sean respetados los derechos humanos, etcétera, etcétera, y otra cosa es aplicar ya estos criterios a las relaciones con otros seres, en este caso animales, ¿no? Es en este contexto que hay que entender la idea de parentesco de afinidad aplicada a los no humanos, que Mara Martínez desarrolla en su contribución al libro. El término hace ilusión a aquellas interrelaciones fuertes y duraderas entre animales humanos y no humanos. Hay animales humanos y animales no humanos, pero con los que se comparten no solo muchos momentos de la vida cotidiana, sino también gustos y sentimientos. El término sirve para rendir cuenta de una realidad que, a pesar de no ser buena, el poshumanismo le interesa mucho conceptualizar. La diferencia entre un animal y el hombre es una diferencia esencial y no solamente de grado, dado el carácter inteligente y libre del ser humano. Uno de los capítulos trata la religión desde el punto de vista poshumanista. ¿Por qué considera que tanto el budismo como el transhumanismo son las religiones del futuro? Lo que hace Jaume Vallverdú en su capítulo del libro es buscar y sintetizar paralelismos entre el budismo y tántrico y el transhumanismo tecnocientífico como vehículos de transformación del ser humano. El primero mediante tecnología espiritual y el segundo con tecnología científica. El autor parte de la base de que el futuro es tecnológico y es en este sentido que habla del budismo y el transhumanismo como religiones del futuro. El primero por el uso de tecnologías como la meditación, el segundo por interesarse por tecnología científica pensada para lograr superaciones biológicas. En este sentido, tanto el transhumanismo como el budismo tántrico pueden conceptualizarse como una forma de tecnohumanismo, con base racional y de expresión tecnológica que reúne espiritualidad y cientificidad. Bueno, es una palabrería, es una sofistería. Se establece en paralelismo entre el budismo tántrico y el transhumanismo, como se podría establecer entre el animismo africano o la religión de los aztecas, ¿no? Es una petición de principio, un ejercicio de voluntarismo. El primero mediante tecnología espiritual y el segundo con tecnología científica. El autor parte de la base de que el futuro es tecnológico. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que el futuro es tecnológico? ¿Qué significa eso? Que el hombre se subordina a la técnica que por otra parte es desarrollada por el propio hombre. ¿Qué significa que el futuro es tecnológico? ¿Qué significan estas rimbombantes profecías? Entonces, el budismo y el transhumanismo como religiones del futuro, ¿no? Bueno, pues, no sé por qué el budismo tiene que ser religión del futuro, una religión que tiene 2500 años. ¿Por qué el budismo es la religión del futuro y no el judaísmo o el cristianismo o el islamismo? ¿Por qué? Porque tiene un aura singular desde el romanticismo, el mundo, lo oriental. ¿Por qué? Cuando el budismo no es otra cosa que un estoicismo a lo oriental, por así decir, ¿no? El segundo, por interesarse por tecnología científica pensada para lograr superaciones biológicas, ¿no? Esto de superación biológica, pues suena un poquito a eugenesia, ¿no? Suena evidentemente a un rechazo de la naturaleza humana por un exacerbado yo romántico. Bien, es un brindis al sol. Otro de los autores aborda entre la cienciología y el uso que hace esta secta de los datos de los adeptos. ¿Qué nos enseña esta investigación sobre el uso de los datos en la sociedad actual?
La investigación de Vítor Hugo Adami, a partir de sus trabajos de campo sobre la Iglesia y de la cienciología, muestra claramente que de forma progresiva estamos reduciéndonos a meros datos manipulados, configurados y procesados por los datos masivos. Bueno, esto sí es un análisis netamente humanista de la situación. Es decir, pero esto ha empezado desde Descartes. A partir de Descartes se produce una progresiva matematización del pensamiento humano, una servidumbre del tubo de ensayo y de la calculadora, un desprecio de la metafísica. Es decir, este proceso de matematización, de conversión en número, de conversión en datos, pues lleva 400 años. Ciertamente la informática, en cuanto a ciencia numérica, ciencia cuantitativa, ha acelerado este proceso. El caso de la cienciología es tan acusado que el autor del capítulo no duda en calificarla como una religión de los datos. De este modo, los datos se constituyen en un punto prioritario de atención y desplazan el protagonismo humano de su esfera social. Bueno, ahora está reconociendo el protagonismo humano. Se trata de una realidad en la que va ganando progresivamente terreno el yo cuantificado, quantified self, es decir, el autoconocimiento a través de las cifras, algo que resulta fácilmente apreciable en prácticas cotidianas como las del deporte, el fitness o la asistencia sanitaria, en las que se hace un autoseguimiento gracias a las nuevas tecnologías de provisión de datos. Bien, con este último análisis, de entrada, pues estamos de acuerdo, porque desde el humanismo, evidentemente, hay que atacar la matematización, la cuantificación del hombre en contra de la caridad, que es lo verdaderamente humano. De todas maneras, el balance de esta entrevista, por tanto fragmentaria, por tanto provisional, pero bueno, es lo que nos ha ofrecido este artículo. Nuestro balance es un balance negativo, ¿no? Es decir, el transhumanismo se está presentando como un gran relato, se está presentando una vez más como un mesianismo adánico, un mesianismo iluminista, un mesianismo con una importante matriz marxista, con ribetes psicoanalistas, podemos decir más de lo mismo. Es decir, vemos que esta ideología de la posmodernidad sigue dándole vueltas a la manivela del marxismo como instrumento de análisis de la realidad humana, social, biológica, etc. Mientras no se abandone el deficiente instrumento marxista por materialista, por reduccionista, por fragmentario, por determinista y por totalitario, pues es difícil que se logren nuevas síntesis afortunadas y nuevos campos de desarrollo de un futuro más digno y más humano. Muchas gracias.